del calendario agrofestivo que tenemos en las comunidades, tenemos 4 fiestas importantes. Nosotros tenemos un ciclo agrario y un ciclo, o mejor dicho, un calendario agrario y tenemos un calendario festivo que está muy relacionado con el ciclo del maíz a la cual nosotros nos hemos regido. Sí, más que todo las comunidades indígenas, los pueblos aborígenes, siempre hemos sido ligados a la madre tierra. Para nosotros las fiestas, todo es de acuerdo a los cultivos. No nos olvidemos que todos los saberes, todos los conocimientos, las tradiciones, el acervo cultural está enmarcado en este calendario agrofestivo. Empezamos con Cuya Raimi, o el equinoccio de septiembre, el 21 de septiembre. El Kuya Raimi es una fiesta femenina para nosotros, porque durante el año, durante el calendario, tenemos 2 fiestas que se identifican como masculinas y 2 fiestas femeninas. Empezaríamos preparando las tierras, algo que ya nos hemos olvidado, de ir a visitar al terreno, hablar con ella, hablar con el sitio, regalarle, ofrecerle presentes, tutearle, coquetearle en sí para que esté lista para recibir y dar vida. El Kuya Raimi para nosotros es el momento fértil de la tierra, donde tenemos la ritualidad es directamente más con la tierra. Todos los rituales que se realizan están conectadas en esa sintonía con la madre tierra y las personas. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que se está perdiendo esta etapa. Lo que hacemos es adelantar las siembras, forzamos a la tierra y estamos agrediendo al ciclo del maíz. Nos quisimos sacar foto, luego seguimos camino por un estrecho sendero. Al borde de este sendero se va bajando riachuelo y a poco chicas. Para nosotros es el solsticio, asimismo el sol está al extremo sur y también se realiza la ceremonia del Inti Huatana. En el Capac Raimi es una ritualidad más dedicada a los niños, a los adolescentes que están pasando a ser jóvenes, una etapa donde se realiza una ritualidad de dar continuidad a la vida. Justo en esos momentos, en la Madre Tierra, como siempre nosotros estamos de acuerdo a nuestros cultivos, viendo en la parte de la agricultura, tenemos las chacras que recién están creciendo, están a punto de dar flores. Por esa razón asimilamos todo el proceso del cultivo de la tierra a nosotros, las familias que vivimos en las comunidades. En esta fecha deberíamos de empezar a cambiar, tomar decisiones, fortalecer nuestras actitudes de vida, cambios generacionales. Ceremonia de cambios generacionales debería de ser en esta fecha.
inicio de una etapa de nuestras vidas también. Cambio generacional hemos dicho. Llegar a una adolescencia siendo niño, llegar a ser joven de adolescente, llegar a ser responsable adulto. Esta fecha tiene mucho que ver con eso, cambio generacional. El Pauca Raimi, que lo celebramos en febrero o marzo. Esta fiesta es dedicada al florecimiento, porque en los cultivos, en nuestra chacra, en nuestras tierras, todo lo que cultivamos está floreciendo. Esa diversidad de flores nos permite realizar esta ceremonia del Tumarina, que es una conexión entre el agua y las flores, una ceremonia de purificación de las personas en esta fiesta del florecimiento, que también por acá también se llama como Siseipacha, que es el florecimiento, la fiesta del florecimiento. Si nos damos cuenta y nos basamos en la naturaleza en sí, el florecimiento no viene directamente como por arte de magia un solo día, sino es una etapa de florecimiento. La ritualidad del Tumarina, en algunas comunidades dirigido por las mujeres, en algunos casos dirigido por taitas, mamas y achaks, que simboliza la conexión, la renovación de la vida a través de las flores y el agua. El agua es recogida de las vertientes, de varias vertientes, si es el caso, o si es que tenemos una vertiente, lo cogemos muy respetuosamente, pidiendo permiso a la vertiente, y en horas muy temprano, en la madrugada, este ritual empieza a surgir en las comunidades, en las familias. A través de la ceremonia del Tumarina, nos acercamos a la naturaleza, convivimos con ella, nos armonizamos a través del agua, flores y otros regalos con la naturaleza en sí. Esta fiesta se realiza en febrero y se complementa con la festividad del Mushumina en marzo. Es la ritualidad del equinoccio, que justamente el 21 de marzo se celebra. Es el fuego nuevo que se prende desde la visión andina. Es el nuevo año que se empieza en las comunidades, viendo la relación con la madre tierra y la naturaleza. Es muy cuestionado hasta el mismo nombre. Acá no se conoce como Pauca Raimi. Siseipacha sería. Siseipacha. Tiempo del florecimiento. No día del florecimiento como nos pretenden decir, ¿no? Es una época de florecimiento. Inti Raymi, cuando el sol se va al extremo norte, realizamos la ceremonia del Inti Watana, que se realiza en diferentes comunidades, en diferentes partes, y ese ritual es netamente una ceremonia que se realiza para activar la madre tierra, en agradecimiento por las cosechas. Por eso en el altar ponemos todos los granos que hemos recibido durante el proceso de la cosecha. Bueno, pues este día es el 21 de junio, estamos realizando lo que es la Madre del Sol, el Inti Watana. El Inti Watana se realiza en los Andes con lo que es
Un poco agradeciendo, ¿no? Manifestándonos de que el 21 es el solsticio de junio. También es la ritualidad del llamado del sol, con nuestros bailes, con nuestra danza, con nuestra música, llamamos al sol que se nos alejó, porque para nosotros desde nuestra visión indígena, cuando el sol se aleja, también nosotros nos enfriamos, y por esa razón esta fiesta del Inti Raymi es eso, lo que decimos el Inti Watana, la ceremonia del Inti Watana, que quiere decir nuevamente a través de cantos, danza, música y este gesto, el sentir de corazón, este momento de la ritualidad, llamar nuevamente al sol para que regrese el ciclo del camino del sol. La festividad del Inti Raymi empieza desde el momento que las familias se organizan, hacen una minga para empezar a cosechar. En ese momento, cuando empezamos, nos reunimos las familias, hombres, mujeres, niños, salimos a la chacra y empezamos a cosechar. Llevamos nuestros cultivos a la casa, empezamos a hacer el procesamiento para la elaboración de la chicha. Ahí es el inicio de la fiesta del Inti Raymi para nosotros. Para nosotros la forma circular tiene mucho que decir, porque para nosotros la vida no es lineal, la vida es continua, es cíclica. Por esa razón, como te mencionaba, nosotros seguimos el ritmo, el camino del sol. El baño ritual, baño de purificación, dicen, vienen con esa palabra. No nos estamos purificando, sino estamos nuevamente conectando con las deidades, los espíritus de las cascadas, vertientes, entronques de ríos. Nos estamos haciendo uno con los espíritus. No estamos pidiéndole de rodillas, perdóname, como pidiendo o haciendo una realización de confesión. No nos estamos confesando con la naturaleza, sino estamos conectándonos con ella. Veo un Otavalo con hambre de muchas actividades más que promuevan la interculturalidad, pero esta interculturalidad entendida desde la praxis, no desde la retórica,
no desde una palabra como para adornar los discursos. Y en ese empeño nos encontramos. Y creo que no se logrará hacer todo lo que quisiéramos, pero estamos avanzando en ese sentido. Más allá de lo que nos dicen, hay una verdadera respuesta, y la verdadera respuesta no la tenemos nosotros, sino los espíritus nos pueden transmitir las verdaderas respuestas. Si somos sensibles para escucharlo o entenderlos. De lo contrario, pasará lo que está pasando hoy en día. Festejamos Inti Raymi como comparsas, disco móvil al frente y zapateando atrás. Ramas de gallo con orquesta. Y así, paso a paso, los cuatro festividades: Cuya, Capaj, Paucar y Inti. Nuestras fiestas. La actividad agropecuaria o la agricultura convive con la actividad artesanal. Eso ha sido el fenómeno en los últimos años, se podría decir, ¿no? En los últimos siglos. Pero en las últimas décadas, dado el crecimiento de las familias, de la población, y dada la escasez de la tierra, yo pienso de que los jóvenes se han ido un poco dejando esto de la agricultura, ¿no? Para dedicarse netamente, por ejemplo, al comercio o a la artesanía. Y eso es justamente por buscar y establecer nuevas fuentes de trabajo. En tal virtud, nuestros mayores, claro, igual están íntimamente ligados a la tierra, ¿no? Pero la juventud de ahora como que nos hemos ido un poco deslindando de la tierra por el hecho de haber viajado a diferentes lados. Otros nos hemos establecido en zonas urbanas, pero de alguna forma está dentro de la cultura quichua otavalo el respeto a la madre tierra y el respeto a la interrelación que existe entre el hombre y la Pachamama.